Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, en esta mañana estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor y vamos a compartir acerca de las posibles razones que pueden haber contradicciones en la Biblia. Pero déjenme decirles desde el principio, en la Biblia no existe realmente contradicción. Lo que puede existir es una falta de nuestro entendimiento de las razones que el Señor está indicando allí y que pueden confundirnos y creemos de que tal vez hay una contradicción. Pero en realidad en la palabra de Dios hay una armonía perfecta porque quien inspiró la palabra de Dios fue el Señor mismo, fue el Espíritu Santo y en ese sentido no existe realmente contradicción alguna. Lo que podemos discernir o podemos ver es que en esa magnitud de textos, de versículos que están escritos, pueden haber estos pasajes que pueden ser difíciles o aparentes contradicciones porque nuestro entendimiento está realmente limitado. Por esta razón vamos a ver esto en el estudio de hoy, pero antes de esto hagamos una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites venir a ti para estudiar tu palabra y queremos ser guiados por el Espíritu Santo a la verdad. Rogamos a Dios que tu palabra sea una luz clara y precisa en nuestras vidas y que podamos por tu gracia comprender fielmente tu palabra de una forma correcta. Pedimos todo esto por el nombre de Jesús. Amén. En la palabra de Dios tenemos un pasaje donde realmente comienza a darnos una muestra de por qué nosotros, los seres humanos, entendemos parcialmente la Escritura y podemos llegar a estas ideas o pensamientos de que existe contradicción. Notemos lo que nos dice el capítulo 3 de Génesis, el versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí notamos algo interesante acerca de la primera tentación del hombre. Aquí Eva, la esposa de Adán, tomó de este árbol de la ciencia del bien y del mal porque escuchó el engaño de Satanás. Pero noten ustedes que este versículo nota de que ella, dice allí, vio que el fruto era agradable, que era bueno para alcanzar sabiduría. Ella, en realidad, tomó una decisión en su propia sabiduría. Tomó una decisión de tomar de un fruto prohibido, que Dios había prohibido que lo tomaran, pero decidió en base a la información del engaño de la serpiente, pero luego se basó en su propia percepción en cuanto a lo que estaba viendo. Así también nosotros podemos caer en un error en nuestra percepción de la palabra de Dios. Podemos caer en esta ideología o esta falsedad de pensar que estamos realmente entendiendo algo de la palabra de Dios que contradice a la Escritura en su gran mayoría y sacamos una idea, un mensaje, una doctrina de algo que no tiene realmente validez bíblica. Por esta razón, hay muchas personas que han sacado un sinnúmero de ideologías, de teorías de la Biblia y se basan usualmente en un solo versículo o en un pasaje a medias o quizás en una falsa comprensión de la palabra de Dios para formular sus teorías. Así notamos de que el primer error nuestro es confiar en nuestra propia sabiduría, confiar que podemos tener un discernimiento personal o una interpretación privada en nuestra manera de pensar y que esa es la correcta. Recordemos que el Espíritu Santo nos dice de que toda la enseñanza, toda la Escritura es inspirada por Él y que Él es el que nos guía a la verdad. Cristo nos invita a que podamos probar la palabra de Dios en base a sí misma y que ella se explique a sí misma. Ahora, notemos lo que nos dice la palabra del Señor también en relación a este sentido de los seres humanos del día de hoy, de este momento en el tiempo que vivimos, que buscan buscar su propia sabiduría, su propia interpretación en la Escritura. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 1, página 17, leemos lo siguiente. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos, ponen en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días.
Aquí notamos cómo el Señor nos dice de que lo que está sucediendo en el mundo, en el tiempo actual, es de que nada de la Escritura es realmente válido o es inamovible o es veraz. Todo tiene que ser explicado de acuerdo a nuestra percepción de la palabra de Dios. Esta es la manera como la teología moderna ha infundido una incredulidad en la palabra escrita y por eso tildamos la palabra de Dios como un texto antiguo o como un tipo de texto que debe ser interpretado a luz de la cultura o del tiempo que fue escrito y que no se aplica tal cual a nuestro tiempo. Muchas personas hoy en día basan su falta de credibilidad en la palabra de Dios en base a esta ideología de que nada es tan negro o blanco, sino hay un gris grande donde todo es de acuerdo a la percepción que uno acepta o toma. Esta mentalidad que encierra a la mente humana a través de la falsa educación y el sistema que hemos recibido en nuestro alrededor de educación en general, nos muestra cuán lejos estamos nosotros realmente de conocer la palabra de Dios correctamente y de aceptarla como un escrito está del Señor. Así es como hoy, en la iglesia, en muchas iglesias cristianas y también la nuestra misma, hay demasiadas personas que no creen profundamente la Escritura como la autoridad suprema para sus vidas. Es simplemente un consejo, es un libro que nos puede dar una buena historia, pero no realmente nos enseña cuál debe ser nuestra conducta de vida y cómo podemos ser transformados a la imagen de Cristo. Ahora notemos otro pasaje que nos muestra la palabra de Dios en cuanto a otra de las ideologías o de los conceptos equivocados que tenemos cuando vamos a la Escritura y por qué podemos encontrar una aparente contradicción en algún versículo. Esto se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 7, versículo 17, donde leemos: Si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En este pasaje muy sencillo de la palabra de Dios, que Cristo mismo lo dice, está indicando uno de los problemas más graves de los hombres cuando quieren conocer la doctrina de Dios o si la palabra de Dios es realmente real o verdadera. Aquí nos muestra Cristo de que el problema radica en que si queremos hacer la voluntad de Dios, entenderemos correctamente lo que Dios quiere decirnos. Pero si queremos hacer nuestra voluntad, tomar yo en mis manos la ideología que me encanta o que defiendo o que quiero creer y la quiero forzar en la palabra de Dios, entonces jamás podré realmente entender correctamente la Escritura. Estaré siempre engañado y llevando a otros al engaño. Por esta razón es importante, es fundamental que cuando encontramos un pasaje difícil de la palabra de Dios, debemos aprender a pedir al Señor que lo que queremos es hacer su voluntad en nuestras vidas y no yo imponer mi voluntad, mi criterio, mi opinión sobre la palabra de Dios. Esto nos muestra a nosotros cuán importante es aprender a tener un espíritu de humildad, de mansedumbre y de verdaderamente con corazón sincero, con corazón contrito, buscar que el Señor nos dirija, nos enseñe y yo estaré dispuesto a hacer su voluntad. Ahora notemos también en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aquí también notamos otro pasaje que nos enseña otra característica de por qué podemos tener un falso entendimiento o una aparente contradicción en la Escritura. Dice allí: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí notamos nosotros cómo el Señor nos está indicando de que la palabra de Dios, para poder comprenderla correctamente, para poder entenderla, todas las diferentes dogmas, doctrinas que se encuentran en ella, tenemos que tener un corazón espiritual, una nueva conversión. Es decir, no tener el corazón natural, carnal, humano, para entender la Escritura. Encontraremos muchas incoherencias aparentes en nuestra mente porque nuestra mente está enfocada en lo carnal. Tomaremos ejemplos equivocados de la Biblia como nuestra norma de conducta. Justificaremos el pecado y estaremos dispuestos aún a perseguir a otros diciendo que lo hacemos en el nombre de Dios. Todas estas cosas nos muestran por qué es importante, es fundamental que para poder entender correctamente la Escritura tengamos un encuentro con Cristo, que tengamos un nuevo nacimiento, realmente una conversión real. Notemos lo que nos dice la palabra inspirada en el libro Mensajes para los Jóvenes, la página 183, donde leemos: es necesario que los jóvenes, como los mayores, lean la palabra de Dios y no solo que la lean, sino que la estudien con diligente fervor,
orando, creyendo e investigando. De este modo hallarán el tesoro escondido, pues el Señor avivará su entendimiento. En este pasaje notamos cómo la sierva del Señor está confirmando, indicando de que necesitamos realmente tener ese deseo sincero de estudiar la palabra de Dios verdaderamente. Que tenemos que tener el corazón de buscar al Señor de todo corazón, no con un corazón a medias, no con un sentimiento de simplemente suplir una curiosidad en nuestro ser, o tal vez de poder medio menguar nuestros deseos por lo espiritual. Lo que debemos realmente hacer es buscar de todo corazón, buscar realmente con ansias la palabra de Dios como algo que necesitamos para nuestra existencia. Si buscamos de Dios como buscamos nuestro pan diario, si buscamos de la palabra de Dios como buscamos nuestro trabajo, nuestro sustento semanal o cotidiano, en realidad estaremos encontrando mucho más de lo que la palabra de Dios nos dice. Volveremos a tener esa experiencia de fervor, de entusiasmo que tuvieron los discípulos cuando escucharon a Cristo y cuando fueron realmente imbuidos por el Espíritu Santo. Es mi deseo y oración de que ustedes, que yo con ustedes, podamos tener esa experiencia, de que vayamos a la palabra de Dios con la fe necesaria de entender de que ella nos dirige, nos guía, nos puede mostrar el camino si tan solo estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Que Dios en este día te ayude a entender más de la palabra de Dios y que por su gracia podamos alcanzar el conocimiento de Cristo, ese hermoso ejemplo del Señor que tanto queremos tener e imitar en nuestras vidas. Dios te bendiga y te guarde y espero verte mañana aquí también profundizar para seguir siendo más de la palabra del Señor. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.